Muy buenos días, perdón, ya no es buenos días, buenas tardes. Confundí. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Tenía ganas de hacer clase la semana pasada, pero por ahí me avisaron de que había receso. Ajá. Les pido disculpas por el mensaje que le envié. Se me había pasado que estábamos en receso académico, ¿ya? Pero bueno, ya estamos acá. eh, Pasaron varios días, ¿cierto? Espero de que hayan podido descansar, le haya servido el receso, ¿cierto? Sabemos que es complicado estar conectados muchas horas del día frente al computador, ¿cierto? Ustedes, me imagino, desde temprano están en clase, así que a mi parecer era justo y necesario el receso a mitad de semestre, así que espero de que estén con las pilas recargadas, ¿cierto? Ya estamos entrando en la segunda parte y final del curso. Eh, ya vimos la primera parte del curso, ¿cierto? Hicimos la primera evaluación, los felicito, hubo muy buenas notas, ¿cierto? Hubo algunos rojos por ahí, pero todo recuperable, ¿cierto? No se echen a morir, pero en general las notas estuvieron bien, con, dentro del promedio, así que todo muy bien. Lo que vamos a hacer en la clase el día de hoy día comenzamos con las nuevas unidades que van a entrar en la evaluación número 2. ¿Ya? Vamos a comenzar la sesión del día de hoy con la unidad que se llama Administración de Inventarios, ¿ya? O Gestión de Inventarios también es conocida. Vamos a tener dos clases de inventarios, ¿ya? Luego vamos a seguir con planificación agregada, plan maestro de la producción y finalmente planificación de requerimientos de materiales, ¿ya? Estas son las unidades que nos faltan por ver, ¿cierto? Y que comenzamos el día de hoy con administración de inventarios. Voy a abrir la presentación. Denme un minuto. Me cambié de equipo en esta oportunidad porque vamos a hacer un ejercicio en Excel, ¿ya? Donde vamos a trabajar el análisis ABC, ¿ya? Un modelo, ¿cierto? Para poder determinar cuáles son los artículos que más tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Al momento de hacer un control de inventario. Estoy ahí sí, sí. A ver si me resulta.
¿Están viendo mi pantalla, no? ¿Se ve bien? ¿Se logra ver Sí, bien profe, la presentación? sí, se ve. Ahí sí creo, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si no se ve bien. Creo que ahí sí estamos bien. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día, la clase del día de hoy, es administración de inventarios. Creo que no se ve pantalla completa, ¿cierto? Ahí sí, ahora sí. Ok, comencemos entonces. Como ya vimos en clases anteriores, la administración de inventarios es una parte muy importante de la cadena de suministro. ¿Por qué es tan importante? Porque en cada uno de los procesos van acumulando inventarios, lo que finalmente lo vamos a utilizar, ¿cierto?, para poder cumplir con cierto nivel de servicio hacia nuestros clientes. Entonces acá lo que tenemos que lograr es hacer una eficiente gestión de los inventarios. Como les decía en clases anteriores, no es necesario tener mucho inventario, ni tampoco tener poco inventario, sino que hay que tener la cantidad justa, ¿cierto?, que necesitamos para poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes. A eso, ¿cierto?, existen varias técnicas que vamos a ver durante la presentación para poder determinar cuál va a ser la cantidad óptima que yo voy a pedir y cuándo tengo que hacer estos pedidos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a partir definiendo como concepto general es qué es la administración de inventarios. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven los inventarios? Los inventarios se generan principalmente cuando la tasa de salida, la salida de mis pedidos, ¿cierto?, lo que yo voy a entregar a mis clientes, es menor a la tasa de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy produciendo más, ¿ya?, de lo que realmente estoy vendiendo. Como esta tasa de abastecimiento es mayor a la tasa de distribución o de salida, se van a generar los inventarios. Y estos inventarios pueden ser de varios tipos. Puede ser inventario de materias primas, puede ser inventario de producto en proceso, o puede ser también inventario de producto terminado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de inventario o administración de inventario, tenemos que pensar en que alguien quiere entrar acá. Okay. Tenemos que pensar, ¿cierto?, en hacer una buena planificación y control de los inventarios para poder cumplir con las prioridades competitivas de la organización, para poder cumplir con cierto nivel de servicio las entregas de los pedidos que tenemos, ¿cierto?, frente a nuestros clientes. Tenemos que cumplir en el mayor porcentaje posible estas entregas.
Y para eso, ¿cierto? Tenemos que definir cuál va a ser nuestro nivel de servicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo de cara a nuestros clientes? Estoy ofreciendo que voy a cumplir con un 90% de probabilidad de los pedidos, o voy a ofrecer como empresa cumplir en un 99% de los pedidos, o puede ser también cumplir en un 100%. Esto es difícil, es muy difícil llegar a ese número, pero no es imposible. Entonces acá, cuando uno trabaja en una empresa y define cuál va a ser el nivel de servicio que nosotros vamos a ofrecer, está directamente relacionado con un concepto que hemos conversado en clases anteriores que se llama el inventario de seguridad. ¿Y qué es el inventario de seguridad? Es un colchón, ¿ya? Son productos, si estamos hablando de productos terminados, son productos que yo tengo en mi bodega para poder protegerme del posible desabastecimiento que podría ocurrir. ¿Y por qué podrían ocurrir desabastecimiento? Bueno, por varias razones. Puede ser de que tengamos una mala planificación de la producción y no alcanza a cumplir con los pedidos, ¿cierto? Planifique mal la producción. O puede ser de que hice una mala planificación de las compras, lo que se traduce en que no puedo tener materias primas que son necesarias para el proceso, ¿cierto? Y no puedo llegar con mi producto terminado. Puede existir también que nuestros proveedores nos fallen, no cumplan con las entregas, no cumplan en tiempo, no cumplan en forma. Entonces, todos esos retrasos que podrían ocurrir se subsanan, o podríamos tener una alternativa para que no tengamos desabasto. Y esa alternativa se llama inventario de seguridad. Entonces acá, ¿por qué son necesarios los inventarios? Por todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Porque existe un posible riesgo de desabasto, que tengo que tratar de que no exista este riesgo de desabasto, y por eso, ¿cierto? Tenemos que tener inventarios que nos ayuden en este proceso. Los inventarios, dice, son necesarios dadas las diferencias de tiempo entre la localización de la demanda y el abastecimiento. ¿Por qué? Porque el abastecimiento, ¿cierto?, viene de mis proveedores, siguiendo la cadena de suministro, ¿cierto?, que ya conocemos, van a entrar como input a nuestro proceso, ¿cierto? Se van a transformar y finalmente, ¿cierto?, se van a transformar en productos terminados. Entonces pasa un lapso de tiempo entre que se abastece, ¿cierto?, que nosotros vamos a abastecer con nuestras materias primas, y que finalmente se traduce en productos terminados que van a llegar a nuestros clientes. Esa diferencia de tiempo entre la localización de la demanda, ¿cierto?, que yo tengo en mis clientes que me van a hacer un pedido, y el tiempo entre el abastecimiento, generan distintos inventarios en los distintos procesos de una cadena de suministro. Entonces, cuando nosotros tenemos que decidir sobre materias de inventario, que es un tema súper sensible en las organizaciones, porque es dinero que está invertido, tenemos que aprender a tomar dos grandes decisiones. La primera decisión es cuánto voy a ordenar, cuánto es lo que yo voy a pedir a mis proveedores, por ejemplo, para poder tener y transformar estos productos en productos terminados. Y la otra decisión muy importante es cuándo ordenar, con cuánto tiempo de anticipación voy a pedir los pedidos. Con 2 semanas de anticipación, con 3 semanas de anticipación, con días de anticipación. Y eso va a depender de las condiciones que nosotros tengamos con nuestros proveedores. Ya vimos, ¿cierto?, en clases anteriores, la importancia de tener buenos proveedores, de poder seleccionar de forma eficiente a los proveedores. ¿Voy a trabajar con muchos proveedores o voy a trabajar con pocos proveedores?
¿Voy a fabricar o voy a subcontratar? Entonces, todas las decisiones que hemos visto anteriormente, las tenemos que poner en práctica en esta unidad, ¿cierto? Que es muy importante al momento de tomar decisiones. ¿Y por qué es tan importante los inventarios para tomar decisiones? Porque nos van a decir, ¿cierto? Si nuestra cadena de suministro está siendo eficiente. Nos va a decir, ¿cierto? Si nuestro inventario está rotando con la frecuencia que nosotros necesitamos que rote. Ya sabemos, ¿cierto?, de que lo que tenemos que lograr es que los inventarios roten con la mayor frecuencia posible, ¿ya? Para que podamos tener dinero, poder reinvertirlo, ¿cierto? Y que no se transforme en que este inventario esté inmovilizado por un montón de tiempo. Eso no es óptimo, ¿ya? Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿ya? Tenemos que lograr de que el inventario rote la mayor cantidad de veces posible durante un año. ¿Y por qué? Porque como ustedes bien saben, ¿cierto? El inventario es un activo, y un activo, ¿cierto? Es dinero inmovilizado, que finalmente este activo se va devaluando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por eso es necesario hacer buenas ventas, ¿ya? Para que exista una alta rotación, ¿cierto? Y que el porcentaje de inventario, ¿cierto?, sea el menor posible en comparación a los activos que tiene la organización. Por lo tanto, la administración eficaz de los inventarios es esencial para realizar el pleno potencial de toda la cadena de valor, desde nuestros proveedores y hasta nuestros clientes, ¿ya? En toda esta cadena de suministro, que también la pueden encontrar como cadena de valor, ¿cierto? Tenemos que gestionar de forma eficiente cada uno de los inventarios que se pueden generar en el proceso, ¿cierto?, de construcción del producto terminado, de la fabricación del producto terminado, ¿cierto? Por lo tanto, acá lo que nosotros, ¿cierto?, tenemos que tener en consideración es que el desafío no radica en reducir los inventarios su línea de expresión, como dice acá, ¿cierto? No es que yo tenga que tener la menor cantidad de inventario posible para reducir los costos. Eso no es el objetivo. Ni tampoco, ¿cierto? El objetivo es tener mucho inventario para asegurar un abastecimiento de los posibles pedidos, porque también mucho inventario genera costos logísticos que finalmente se traducen en una disminución de la rentabilidad o tenemos que traspasárselo a nuestro cliente final, que tampoco es bueno, ¿cierto? Si mantenemos una gran cantidad de inventario, podemos incurrir en costos logísticos como, por ejemplo, mayor abastecimiento, mayor manipulación, ¿no?, mayor costo de manejo de inventario. Finalmente, ¿cierto? Como les dije, nos pega directamente en la utilidad que la empresa podría obtener por sus productos. Por lo tanto, el objetivo de hacer una administración de inventario o una buena gestión de inventario es mantener la cantidad adecuada para que la empresa, ¿cierto?, alcance sus prioridades competitivas de la forma más eficiente. La administración de inventarios es un proceso que requiere información sobre las demandas esperadas. Por eso es muy importante, ¿cierto?, hacer un buen pronóstico de demanda para poder definir cuánto va a ser el inventario que yo tengo que tener en mi bodega. Tengo que tener información referente a las cantidades de inventario disponible. ¿Cuánto inventario tengo disponible en mi bodega? También hay que llevar esos registros para poder tomar la decisión y saber con cuánto inventario estoy partiendo una semana, por ejemplo.
Y también tenemos que tener definido cuáles son los inventarios en proceso que también finalmente se van a transformar en producto terminado. ¿Ah? Y eso, ¿cierto? Lo vamos a aprender haciendo cuál va a ser el tamaño óptimo que yo voy a tener que solicitar cada vez que requiera hacer un pedido de inventario. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya lo hemos conversado. Sabemos que los inventarios requieren una inversión. Es dinero, ¿cierto?, que yo tengo que sacar del bolsillo y dejarlo disponible para poder tener los inventarios. Por lo tanto, si es que yo tengo mucho inventario, todo el dinero que yo podría tener disponible para hacer otras gestiones, ¿cierto?, va a estar disponible en inventario. Por lo tanto, el costo de oportunidad es muy alto de no poder utilizar ese dinero que está invertido en inventario, ¿cierto? Que, como ya hemos visto, ¿cierto? No es necesario tener mucha cantidad de inventario, sino que tengo que tener la cantidad óptima para poder cumplir, ¿cierto?, con los pedidos. En resumen, en los inventarios son un activo detenido, el dinero, ¿cierto?, que está ahí detenido, que no me está generando ningún valor, no me está rentabilizando. ¿Ya? Por eso, insisto nuevamente, es muy importante tener en consideración que el inventario tiene que rotar la mayor cantidad de veces en el año para que el dinero, ¿cierto?, también pueda ser reutilizado en otras gestiones. Y además, si el inventario no rota, ¿no?, lo suficiente, ¿qué puede pasar con los productos? Los productos se pueden devaluar, pueden existir mermas, robos, obsolescencia, etcétera. Entonces, por eso es la importancia de que este inventario pueda rotar la mayor cantidad de veces posible y hacer eficiente la cadena de suministro. ¿Cuál es la naturaleza de los inventarios? ¿Qué tipo de inventarios podemos encontrar? El primero, ¿cierto? Podemos encontrar lo que se llama el inventario de materias primas, que sería el primer eslabón de la cadena de suministro, donde nuestros proveedores nos van a abastecer de las materias primas, insumos, ¿cierto?, que vamos a ocupar en nuestro proceso productivo. Entonces son materiales que normalmente son comprados. Entonces yo le pido a un proveedor, ¿cierto?, cierta materia prima, cierto insumo que lo necesito para el proceso, pero que aún no han sido procesados. ¿Cierto? Están en bruto, ¿cierto? Todavía no hemos metido el proceso productivo, no lo hemos incorporado a tecnología para que estas materias primas se puedan transformar en un producto terminado. El segundo tipo de inventario que ustedes pueden encontrar es lo que se llama el inventario de trabajo en proceso, el WIP, que son materiales que ya ingresaron al proceso de fabricación, ya hubo una pequeña modificación, ¿cierto? Una pequeña transformación, pero que todavía no son el producto final. Piensen en una línea de producción, una línea continua, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, el ensamble de los vehículos. Un inventario de trabajo en proceso puede ser la carcasa del vehículo, ¿cierto?, con su motor, con su puerta y todo lo demás, pero que todavía no entra al proceso de pintura, por ejemplo. Entonces está casi listo, pero le falta la última parte del proceso para poder transformarse en un producto final. Estos son los productos, ¿cierto?, los inventarios que se llaman de trabajo en proceso, work in process. El tercer tipo de inventario que ustedes pueden encontrar son los llamados de mantenimiento, reparación y operación, los MRO. ¿Ya? Y como dice su nombre, son materiales que tenemos que tener disponible para
hacer el mantenimiento, la reparación y operación de algún equipo que necesitamos, ¿cierto?, para que pueda transformar la materia prima en producto terminado. Una de las funciones del gerente de operaciones, si ustedes se acuerdan en las primeras presentaciones, era preocuparse de las mantenciones de los equipos. No tenemos que esperar a hacer una mantención cuando se nos echa a perder un equipo, una mantención reactiva. No tenemos que llegar a eso, sino que tenemos que hacer un plan de mantenimiento, un plan de mantención que sea preventivo. Por ejemplo, que un día al mes no se trabaje, por ejemplo, y se haga mantención a todas las máquinas, equipos que están dentro del proceso productivo. Hay que preocuparse también de ese tipo de mantenciones, que sean preventivas y no reactivas, porque finalmente si es reactiva, podríamos estar en plena fabricación, en pleno proceso productivo, y se echa a perder la máquina. Entonces eso es más costoso a parar un par de horas, hacer esta mantención preventiva, ¿cierto? Y tenemos mayores probabilidades de que el proceso productivo siga su curso sin tener ningún tipo de problema. Y por último, ¿cierto? Lo que ustedes pueden encontrar es lo que se llama el inventario de productos terminados, que es, ¿cierto?, la etapa final de nuestro proceso productivo, donde las materias primas ya fueron transformadas, ya hubo un proceso de tecnología incorporado, y finalmente estos productos terminados están dispuestos en la bodega de productos terminados para que podamos eh, enviarlo a nuestros clientes a través de una orden de picking, por ejemplo. ¿Ah? Cuando estamos hablando de inventario, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la principal razón para tener inventarios bajos? Es que el inventario, ¿cierto?, presenta una inversión monetaria temporal. Es dinero que yo tengo, ¿cierto?, invertido en inventario, en este activo. Por lo tanto, el costo de oportunidad de poder disponer de ese dinero se transforma, ¿cierto?, en un costo de capital, porque este costo yo lo tengo ya incorporado en estas unidades físicas, ¿cierto?, que están en nuestra bodega. Por lo tanto, vamos a incurrir en una serie de costos al momento de gestionar los inventarios, como por ejemplo, el costo por mantenimiento de inventario, que se llama el costo de manejo, va a ser igual al costo de capital, al costo del producto, cuánto nos cuesta, más todos los costos variables que puedan incurrir, como por ejemplo, el almacenamiento, el manejo, los impuestos, los seguros, las mermas, etc. Entonces acá tenemos que tener en equilibrio, ¿cierto?, en mantener inventarios altos, y con eso aseguramos de cumplir en una mayor probabilidad los pedidos de mis clientes, pero desde el otro punto de vista vamos a incurrir en mayores costos por tener inventarios altos. Si nos vamos al otro extremo, mantener inventarios bajos, ¿cierto? Probablemente me voy a ahorrar muchos costos variables de almacenamiento, ¿cierto?, de manejo, etcétera, pero existe un riesgo de tener quiebres de stock, y finalmente estos quiebres de stock pueden traducirse en una pérdida de la venta, que puede ser peor que mantener inventarios altos, ¿cierto? Perder un cliente es mucho más malo, ¿cierto?, que poder incurrir en un mayor costo de almacenamiento. Entonces, siempre hay que mantener el equilibrio entre mantener un inventario alto o mantener un inventario bajo. ¿Cuál es la respuesta?
mantener una cantidad adecuada, óptima, de estos inventarios, de modo que podamos cumplir con cierto nivel de servicio a nuestros clientes y también, ¿cierto?, mantener los costos controlados, ¿cierto?, los costos logísticos que podrían incurrir en la administración de los inventarios. Si ahora hablamos de los tipos de inventario, acá ya estamos entrando en materia ya, derechamente, vamos a tener primero el inventario de ciclo. ¿Qué es el inventario de ciclo? Es una porción de inventario total que varía en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Cantidad final menos cantidad inicial dividido en 2. Q medios. Eso va a ser el inventario de ciclo. ¿Ya? Más adelante se los voy a explicar con mayor detalle. Tenemos también el inventario de seguridad. ¿Y qué es el inventario de seguridad? ¿Cierto? Va a ser este excedente, este colchón que yo le llamo, ¿cierto? Que nos va a proteger ¿contra qué? Contra la incertidumbre de la demanda, contra la incertidumbre del tiempo de espera, porque tampoco sabemos con certeza el tiempo de espera de nuestros proveedores, por ejemplo, que pueden atrasarse y esos atrasos, ¿cierto?, nos pega directamente en cumplir con los pedidos. ¿Ya? El inventario de previsión. No hay que confundir el inventario de previsión con el inventario de seguridad. Son dos cosas totalmente distintas. El inventario de previsión se utiliza, como dice acá la definición, para absorber las irregularidades que presenta a menudo en las tasas de demanda y oferta. ¿Cuándo podemos encontrar un inventario de previsión? Lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando trabajamos con ventas estacionales, cuando existe un incremento o decremento en la demanda, ¿cierto? Y yo mantengo estable mi planilla, ¿cierto? Entonces, cuando exista un decremento de la demanda, yo voy a producir una tasa constante, ¿cierto? Y como existe una menor demanda, se van a generar estos inventarios que me van a ayudar a cuando exista una mayor tasa de venta, una mayor demanda, ¿cierto? Estos inventarios que yo generé van a suplir este aumento sin necesidad de contratar más personal. ¿Ya? Ese es el inventario de previsión. Es el inventario que se genera cuando existe una disminución de la demanda para absorber, ¿cierto?, las mayores ventas o estos incrementos que se pueden generar por ser una demanda estacional. ¿Ya? Entonces, no confundir el concepto de inventario de previsión con inventario de seguridad. Finalmente, tenemos lo que se llama el inventario en tránsito. Como dice su nombre, es el inventario que se mueve de un punto a otro en un sistema de flujo de materiales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestra bodega de productos terminados y quiero llegar hacia un cliente, ¿no?, estoy moviendo inventario, un flujo, desde mi bodega hacia la bodega del cliente, ahí estamos, ¿cierto?, utilizando el concepto de inventario en tránsito. ¿Ya? Si es que hay alguna duda, consulta, ¿cierto?, me interrumpen solamente o me escriben. Bueno, no tengo la vista del chat, así que si alguien me está haciendo alguna pregunta por el chat, no la estoy viendo en este momento. ¿Ya? Así que si alguien tiene alguna duda, le pediría que por favor pueda activar su micrófono y me la pueda realizar. ¿Vale? Bien, partamos entonces conversando sobre el inventario de ciclo. ¿Qué es el inventario de ciclo? Primer concepto que tenemos que tener claro, el dimensionamiento del lote. ¿Qué va a ser el dimensionamiento del lote? Es la determinación de la frecuencia
que deben hacerse los pedidos de inventario y la cantidad de los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de dimensionamiento del lote, va a considerar cuánto voy a pedir, ¿ya? Cuánta cantidad voy a pedir y cada cuánto tiempo voy a hacer los pedidos. ¿Ya? Ese es el dimensionamiento del lote. Definir la cantidad y definir la frecuencia de los pedidos. ¿Ya? Para poder ahora definir cuál va a ser el dimensionamiento del lote, es decir, la cantidad que voy a pedir y la frecuencia que voy a hacer los pedidos, ¿cierto? Tenemos que considerar estos dos principios. El primero, el tamaño del lote Q varía en forma directamente proporcional al tiempo transcurrido o ciclo entre pedidos. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de esto? El supuesto que está detrás de esto es que la demanda se comporta de forma constante. ¿Ya? Todos los días, ¿cierto? Voy a consumir a una tasa de 5 unidades por día, por ejemplo. No existe incertidumbre, no existe la variabilidad de la demanda. Entonces, como existe una tasa constante de la demanda, yo sé exactamente cuánto tiempo me va a durar este Q, este tamaño del lote que yo pedí, porque conozco con certeza, ¿cierto?, esta tasa de disminución del inventario. Por ejemplo, si se hace un pedido cada 5 semanas yo estoy pidiendo inventario, el tamaño promedio del lote deberá ser igual a la demanda correspondiente a las 5 semanas, porque estamos trabajando bajo el supuesto de que la demanda se conoce con certeza. ¿Ya? Todavía no lo estamos metiendo con la incertidumbre. ¿Ya? Todavía no existe el componente aleatorio. ¿Ya? Estamos tratando de construir desde la base, entendiendo el concepto, y después vamos a ir agregando, ¿cierto?, otros ingredientes que van a ir cambiando la estructura de estos conceptos. ¿Ya? Segundo principio, cuanto más tiempo transcurra entre dos pedidos, entre hacer un pedido y otro pedido, mayor será el inventario de ciclo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito tener mayor cantidad de productos porque el tiempo entre pedidos es mayor. Va a transcurrir una mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de días, de semanas entre un pedido u otro. Entonces, el tamaño del lote, este Q, va a tener que ser mayor porque tiene que soportar mayor tiempo, ¿cierto?, entre pedidos. ¿Por qué? Porque la demanda se conoce con certeza y yo sé exactamente cuál es la tasa, ¿cierto?, de agotamiento que tiene el inventario. ¿Vale? Entonces, el inventario promedio del ciclo, bajo estos supuestos, se calcula de la siguiente manera. Inventario inicial o tamaño del lote inicial, Q, más el tamaño del lote final, que es 0, ¿cierto? Porque estoy pidiendo exactamente lo que necesito. Inventario inicial Q más inventario final 0, que agoté todo el inventario, dividido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? El inventario promedio de ciclo nos queda como Q medios, o Q dividido 2. Me voy a saltar el inventario de seguridad porque lo voy a ver cuando hablemos de la incertidumbre y nos vamos a ir directamente al inventario en tránsito. ¿Ya? Acá tenemos una cadena de valor o una cadena de suministro, ¿cierto?, que ustedes ya conocen, donde tenemos proveedores, planta, operación dentro de la fábrica, centro de distribución y clientes. Entonces, cualquier movimiento entre dos puntos, cualquiera, dentro de esta cadena de valor, se conoce como inventario en tránsito. ¿Ya? El movimiento del flujo de productos entre dos puntos de
esta cadena de suministro. ¿Ya? Entonces, el inventario en tránsito va a ser igual a la demanda promedio en un tiempo de espera L. Por lo tanto, el inventario en tránsito va a ser igual a la demanda de minúscula, a la demanda por L, que L es el tiempo de espera. ¿Ya? Nuevamente, el inventario en tránsito es el flujo de productos entre dos puntos, ¿ya? Dentro de una cadena de suministro, y se calcula como la demanda promedio en un tiempo de espera N. Traducido, ¿cierto?, a D por L. Demanda por L, donde L es el tiempo de espera. ¿Ya? Este es el inventario en tránsito. Hagamos un pequeño ejemplo. Una planta, dice, envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista. Nosotros somos la planta, ¿cierto? Y lo tenemos que mandar a un mayorista. Estamos haciendo el movimiento desde la planta, ¿cierto? A el mayorista que nos pidió estos productos, estos taladros. El lotes, dice, cuyo tamaño promedio es de 280 taladros. Esas son la cantidad que el mayorista nos pedía a nosotros, ¿cierto? En este tamaño de lote Q de 280 taladros. La demanda promedio de minúscula, del mayorista es de 70 taladros por semana. ¿Ah? 70 taladros por semana. Y el tiempo de espera de la planta es de 3 semanas. Entonces, ¿cierto? Si es que yo hago un pedido ahora, la planta se demora 3 semanas en enviar el tamaño Q que nos están solicitando. El mayorista debe pagar el inventario en el momento en que la planta hace el envío. Entonces se demora 3 semanas, ¿cierto? Yo hago el pago y tengo 3 semanas la plata inmovilizada, ¿cierto? Porque el inventario viene viajando y se demora 3 semanas en poder llegar. Si el mayorista dice, está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades, estoy aumentando el lote, ¿cierto? El lote inicial era 280, y ahora lo estoy aumentando a 350 unidades, la planta le garantizará un tiempo de espera de 2 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice? Pídame más, pídame 350 unidades, y yo le garantizo, ¿cierto?, de que me voy a demorar 2 semanas en enviarle su pedido. ¿Cuál es el efecto en los inventarios de ciclo y de tránsito? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será más conveniente mantener la estructura actual de un Q280, ¿cierto? Que se demore 3 semanas en llegar el pedido, o tomar la otra opción de aumentar este tamaño de lote a 350 unidades, pero el tiempo de espera se reduce a 2 semanas? ¿Qué podrían comentar ustedes? ¿Qué les parece esta? ¿Qué le sugerirían ustedes al gerente al mayorista? ¿Nos quedamos tal cual con los 280 taladros? ¿O aumentamos el tamaño del lote a 350? El inventario de ciclo aumentaría, ¿o no? Porque sería Q dividido 2, sería mayor 350 que 280. Ya, bien, Mateo, gracias. Por ahí va. ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué pasa ahora con el inventario en tránsito? Vamos, ¿qué más se la juega? Tratemos de comentar acá. El inventario en tránsito disminuye.
Y según lo que tú me estás diciendo, Mateo, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Que nos quedemos con los Mi sugerencia 280? sería no aumentar la producción, aumentar el lote porque voy a tener menos tiempo mi dinero parado. Ya, vale, vale. ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otro comentario? A ver, estamos todos de acuerdo con lo que dice Mateo. Profe, pero yo tengo una duda. ¿Qué es mejor? Porque ya, por ejemplo, el inventario en ciclo es Q dividido 2. Pero ¿Sí? eso, ¿qué nos da, qué nos arroja? ¿Qué significa ese Q dividido en 2? Ahora te lo explico, Mateo. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Vale. Lo mismo para el inventario en tránsito, que Perfecto. fue la parte que no me quedó bien claro. Vale. Lo vemos al tiro. Acá están las alternativas que nos proponía, ¿cierto?, la planta. Nos dice lo primero, ¿cierto?, la cantidad de 1, ¿cierto?, o el tamaño del lote inicial era de 280 taladros y tengo una demanda semanal de 70 taladros y con un tiempo de espera de 3 semanas. Si con esas cantidades iniciales yo calculo, ¿no?, yo hago los cálculos, me da, ¿cierto?, que el inventario de ciclo va a ser de 140 taladros. Y el inventario en tránsito va a ser igual a 210 taladros. ¿Ya? 70, que sería la demanda, y 3, que sería el L, D por L. Esa es la primera del modelo original. ¿Qué pasa ahora si cambian las condiciones? ¿Cierto? El Q2 o el tamaño del lote 2 va a ser ahora de 350 taladros, se mantiene la misma tasa de demanda, de 70 taladros a la semana, pero ahora el tiempo de espera L2, ¿cierto?, disminuye a 2 semanas. El inventario de ciclo me aumenta, ¿cierto?, en comparación al modelo 1 de 175, ¿cierto? Aumenta, ¿cierto? Porque el primero era 140 y ahora quedan 175, pero el inventario en tránsito D por L es de 140 taladros. Para poder tomar una decisión acá, Mateo, ¿cierto? Era muy bueno tu razonamiento, pero nos falta información. ¿Qué información nos falta? Nos falta información sobre el costo de almacenamiento, por ejemplo. ¿Me conviene tener más unidades en mi inventario? ¿Me sale más caro, por ejemplo, mantener estas 140 unidades, que es el inventario de ciclo, en comparación a las 175 unidades con el Q2? La respuesta en este momento no la podemos saber porque no sé cuánto es el costo por mantener el inventario, ¿ya? Ni tampoco sé si me conviene, ¿cierto?, disminuir el tiempo de espera, ¿cierto? Y va a depender también de muchas variables si es que la capacidad del camión o del transporte puede soportar este inventario en tránsito, ¿ya? Todavía no podemos dar esa respuesta, todavía no podemos determinar cuál modelo es mejor que otro, ¿ya? Solamente podemos hacer una comparativa, ¿cierto?, en cómo podrían cambiar el inventario de ciclo y el inventario en tránsito. ¿Qué es el inventario de ciclo entonces? Va a ser la cantidad de productos promedio que yo voy a tener, ¿cierto?, en un ciclo de pedido. Lo que yo voy a pedir en promedio en un ciclo. Y el inventario en tránsito va a ser la cantidad de producto que se está moviendo entre dos puntos de una cadena de suministro. ¿Vale? Esas es las definiciones. Sigamos avanzando para ver si podemos responder las preguntas.
Existe una técnica que se llama el análisis ABC. ¿Y para qué me sirve el análisis ABC? Me sirve para poder ahora categorizar los distintos productos que yo pueda tener en mi fábrica, ¿cierto? De acuerdo al valor de su consumo. No es lo mismo, ¿cierto? El control de los inventarios de los productos clase A, que son los productos que me generan mayor rentabilidad, que hacer el control de inventario de los productos clase C, que son productos, ¿cierto?, que los tengo disponibles, pero que me generan muy poca rentabilidad. Entonces, para poder saber, ¿cierto?, cuál es el control eficiente de los inventarios, tengo que hacer un análisis ABC para poder determinar cuáles van a ser los productos que yo tengo que tener, ¿cierto?, más controlados, porque son los que me generan más utilidad en la empresa. El análisis ABC es equivalente a generar un gráfico de Pareto, ¿cierto? Imagino que ustedes conocen cuál es el gráfico de Pareto, ¿cierto? Imagino que lo han visto en otros ramos. Entonces, acá, ¿cómo tomamos la decisión? La decisión es la siguiente. Los artículos de clase A generalmente representan solo cerca del 20% del total de artículos, pero le corresponde el 80% del valor del consumo. Fíjense qué importante este dato. El 20% de los productos que yo pueda tener en mi fábrica me van a representar el 80% del valor del consumo, de la rentabilidad que yo estoy esperando como empresa. Entonces, esos son los productos que yo tengo que poner mayor atención y controlarlos, ¿cierto?, de mejor manera. En cambio, los productos o los artículos clase B representan otro 30% del total. El 30% restante de los productos, ¿cierto? Pero que este 30% de los productos generan únicamente el 15% del valor del consumo. Y por otro lado tenemos los artículos clase C, que representan generalmente al 50% de los artículos, pero que representan apenas el 5% del valor del consumo. Estos análisis se ocupan principalmente cuando nosotros tenemos una empresa o trabajamos en una empresa que tiene muchos SKU, muchos productos, ¿ya? Por ejemplo, 100 productos, 200 productos, 300 productos, ¿ya? Entonces, le pongo la misma atención a los 200 productos o los categorizo para saber cuáles son los que tengo que poner mayor atención y controlarlos más eficientemente. La lógica nos dice, ¿cierto?, de que si tengo muchos SKU, tengo muchos productos, lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los productos estrella, los clase A y los clase B principalmente, que son los que nunca pueden tener quiebres de stock, ¿ya? Tienen que ser de revisión continua. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando aprendamos a controlar los inventarios. En comparación a los artículos clase C, que no es tan necesario, ¿cierto?, hacer una revisión exhaustiva y se puede hacer una revisión del inventario de forma periódica. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de revisión continua y un sistema de revisión periódica? Es que el sistema de revisión continua, el inventario se va descontando automáticamente a medida que yo hago una venta. Entonces va a llegar un momento de que va a llegar a un punto R, que se llama, o el punto de reorden, donde llega ese punto y yo tengo que hacer un pedido para no quedarme con un quiebre de stock. Esa es una revisión continua. ¿Cuánto es lo que yo voy a pedir cuando llega a este punto R? Voy a pedir exactamente
la cantidad Q en cada uno de los periodos. El Q es exactamente lo mismo y se pide una vez cuando llegue a este punto R. Vamos a entrar en mayor detalle en la próxima clase. En comparación al sistema de revisión periódica que generalmente se utiliza para los productos clase C, es que yo reviso, como dice su nombre, periódicamente el inventario. Lo reviso, por ejemplo, una vez al mes, o todos los lunes, o cada 2 meses, dependiendo de la necesidad de la empresa, ¿cierto? Y reviso, ¿cierto? Cada cierto periodo P, el inventario, y pido la cantidad que me falta, una cantidad variable, para poder llegar a un punto óptimo T. ¿Ya? Esas son las dos diferencias entre los sistemas de revisión continuo y periódico. Continuo, voy a pedir siempre la misma cantidad, una cantidad fija, cada vez que llegue a un punto R, en comparación a un sistema de revisión periódico, que lo voy a revisar cada P periodo de tiempo, pero la cantidad de pedido no va a ser la misma en cada uno de los periodos, sino que voy a pedir lo que me falta para llegar a un objetivo T. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender a calcular la próxima semana. Y yo hago ¿Me le puedo hacer entonces, una pregunta? ¿sí? Las que tú quieras. Eh, con respecto a las tres clases de productos que vimos recién, A, B y C, ¿usted recomendaría hacer una planificación de inventario general como empresa, periódica o continua, o para cada clase de producto hacer una periódica o continua? No sé si me entiende la pregunta. Lo que yo te puedo recomendar, Mateo, es que uno hace un análisis ABC de los productos que tenga la empresa y yo divido, ¿cierto?, estos productos en las distintas clases, la clase A, la clase B y la clase C. Para los productos clase A y clase B, yo te recomendaría de que siempre utilices un sistema de revisión continuo Q, que se llama. Y en los artículos o los productos clase C, utilices el sistema de revisión periódico P. En la próxima clase te vas a dar cuenta por qué esta diferencia y qué sistema es más costoso que otro. ¿Ya? Pero eso es lo que te puedo comentar, Mateo. Si es que tú haces un análisis ABC, que es lo primero que uno tiene que hacer, identificar cuáles son las clases de los productos que estoy trabajando, preocúpate siempre de los artículos clase A y clase B. Eso es lo primero. Y los artículos clase A y clase B, cuando aprendas a hacer el sistema de revisión de inventario, preocúpate de hacer un sistema de revisión continuo para tener cierto, para que no incurran, mejor dicho, en mayores costos, ni tampoco tengas quiebres de stock. En comparación a los artículos clase C, que pueden ser un sistema de revisión periódico, porque si hay quiebres de stock de un producto clase C, no pasa nada. Nadie, ¿cierto?, se va a preocupar de él. ¿Ya? Eso es lo que te puedo comentar hasta el momento. Vale, profe. Hagamos un ejemplo para que aprendamos a clasificar los artículos en A, B y C. Entonces acá dice lo siguiente. Tenemos una compañía, ¿cierto? StockRite, ¿cierto? Que está considerando la posibilidad de aplicar el análisis ABC para concentrar su atención en los elementos más críticos de su inventario. La tabla siguiente muestra el valor unitario y la demanda anual de cada elemento de una muestra aleatoria de 8 elementos. Supongamos de que esta empresa tiene 200 productos, 200 SKU, y sacamos, ¿cierto?, una muestra aleatoria de 8 productos y queremos hacer el análisis ABC para ver, ¿cierto?, cómo va o cuáles de estos códigos de los elementos son clasificados como A, B o C. Ya. Voy a dejar de compartir y voy a abrir un Excel para que podamos trabajar este ejemplo. A ver si me resulta. Ok, ya.
Acá tenemos entonces el mismo ejemplo que está en la presentación. Tenemos 8 artículos, ¿ah? 8 artículos, ¿cierto? Con el valor unitario que nos cuesta a nosotros, ¿cierto? En la bodega, mantenerlo en la bodega, o el costo del producto, más bien dicho, ¿cierto? Y la demanda en unidades. Entonces, acá cuando uno hace un análisis ABC, lo primero que tiene que determinar es bajo qué unidad de medida voy a tomar la decisión. Y la decisión va a ser en base al valor del consumo. Entonces colocamos acá el valor del consumo para poder tomar la decisión. Vamos a trabajar, ¿cierto? En cuánto, acá me equivoqué en valor unitario, no es el costo, sino va a ser el precio con el que yo estoy vendiendo este producto, ¿tá? El precio que se vende al cliente. Entonces acá el valor del consumo tiene que ver con cuál es el valor, valga la redundancia, el consumo que tiene cierto producto. ¿Y cómo se calcula este valor? Multiplicando el precio por la cantidad. P por Q, precio por cantidad. Entonces, si yo hago una multiplicación de el precio por la cantidad, voy a obtener el valor del consumo. ¿Ya? Eso es lo primero que hacemos. Acá, ahí está. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que tengo que hacer ahora es ordenar estos códigos, ¿ah? Los códigos del elemento, los tengo que ordenar de mayor a menor, del que tiene mayor valor de consumo al que tiene menor valor del consumo. Entonces, una forma de poder hacer esto es aplicando, ¿cierto?, el filtro. A ver, ¿dónde está el filtro? Tengo un filtro y los puedo ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Eso es lo primero que hicimos. Multiplicamos entonces el valor unitario por la demanda, E por Q, para obtener el valor del consumo. Y luego ordenamos esta lista de el que tiene mayor consumo al que tiene menor consumo. ¿Vale? Ahora veamos cuál es el porcentaje que representa cada elemento del valor del consumo. Ese porcentaje que representa el valor del consumo. Y va a ser, ¿cierto?, el valor del consumo sobre el total. Vamos a fijar este valor. Y puedo, ¿cierto?, replicar la fórmula. Entonces acá aplicamos el porcentaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el producto de 205, ¿cierto?, representa el 34% del valor del consumo total. El U404 el 21, y así sucesivamente ordenado desde el que presenta mayor consumo al que tiene menor consumo. ¿Ya? Siguiente paso, tenemos que hacer ahora el valor acumulado, ¿ah? El valor del consumo acumulado, porcentaje del valor acumulado. Si alguien se pierde en el camino,
me interrumpe, ¿cierto? Y lo revisamos nuevamente. Entonces acá colocamos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor acumulado del consumo? Entonces, el primero, ¿cierto? Equivale a eso. El segundo, acumulado, ¿cierto? Y ahí puedo replicar hacia adelante. Preocúpense, ¿cierto? Que el valor del consumo les tiene que sumar el 100%, estamos trabajando porcentualmente, obviamente, y el último elemento, ¿cierto? Que en este caso es el X104, tiene que tener el 100%, que sería, ¿cierto?, la acumulación de todos los valores, ¿ya? Ahora, una vez que tengo el valor del consumo, el porcentaje del valor del consumo y el porcentaje del valor acumulado, puedo hacer la clasificación de los elementos. Clasifica. Ahí está. ¿Cómo hago la clasificación ahora? La clasificación, según la regla de Pareto, esto nos dice que los productos A son los que nos van a representar el 80% del valor del consumo. Los artículos clase B son los que representan, ¿cierto?, el restante 15%. Y finalmente, los artículos clase C son los que representan el 5% restante. Entonces acá, para poder hacer la clasificación, podemos utilizar la fórmula si este valor es menor, hasta el menor acá, menor o igual a 0.80, o el 80%, colóquele, ¿cierto?, el artículo clase A. En caso contrario, y nuevamente, ese valor es menor o igual a 0.95, clasifíquelo como clase B. En caso contrario, clasifíquelo como clase C. Esta es una forma de hacerlo. Ustedes pueden probablemente encontrar otra fórmula, ¿cierto? Pero esta es una forma que nos sirve para poder determinar los distintos clasificaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que los primeros 4 artículos que están acá son artículos clase A. Tenemos solamente 3 artículos clase B, que son los últimos 3, y solamente tenemos un artículo clasificado como clase C. ¿Ya? Entonces podemos colocar acá, pintarlos de un color para poder acordarnos, ¿cierto? Pintemos los clase A de color rojo, por ejemplo. Los clase B, pintémoslos como amarillo. Y los artículos clase C, pintémoslos verde. Uno. Ese es B, entonces amarillo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué porcentaje representan del valor del consumo los artículos clase A? Démosle acá porcentaje. A ver. Ahí. Entonces, los artículos clase A, voy a colocar acá combinar, clase B acá, y los clases C acá. Entonces, los artículos clase A, ¿cierto?, nos van a representar el 77% del valor del consumo. ¿Cuánto va a representar ahora los artículos clase B? Los clase B van a representar el 95,
menos 77, ¿cierto? Que es igual al 18%. Y finalmente, ¿cierto? Los artículos clase C van a ser el 5% restante. Eso es lo primero que tenemos que realizar al momento de hacer un análisis ABC. Ahora, mantengamos la clasificación de productos clase A, clase B y clase C. Contemos ahora cuántos elementos pertenecen a cada clase. En este ejemplo es fácil, ¿cierto? Porque tenemos solamente 8. Pero cuando tenemos una base de datos que puede tener 300 productos, 500 productos, ¿cierto? Se vuelve más engorroso poder contarlos en forma manual. Entonces podemos utilizar la fórmula contar.si. Contar.si, este rango que está acá, ¿cierto? Use el criterio, ¿cierto?, de los artículos clase A y cuente cuántos hay. A ver si nos resulta. 4. Efectivamente, tenemos 4 elementos clase A. Sí, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Para el clase B, hacemos exactamente lo mismo. Contar.si, el rango que voy a utilizar acá, y utilizo el criterio B. Tenemos 3, y para la clase C hacemos exactamente lo mismo. Me equivoqué acá en la fórmula. Más. Contar.si, el rango, y el criterio, ¿cierto?, es que sea clase C. Ok. La suma nos debiese dar, ¿cierto?, los 8 elementos que tenemos en consideración. Sí, ahí está. ¿Ya? Perfecto. Veamos ahora qué porcentaje representan los artículos clase A, clase B y clase C del total. Porcentaje, ¿cierto?, de los elementos. Yo les dije, ¿cierto?, al principio de que generalmente es el 20% de los artículos clase A nos representa o nos genera el 80% del valor del consumo. Eso es generalmente. En este caso, ¿cierto? Veamos cuánto es lo que representan, ¿cierto?, los artículos clase A. 4 sobre 8. Vamos a colocar el porcentaje acá. Equivale al 50%. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ahora los números? Dice, el 50% de los artículos clase A, son de los artículos totales que son clase A, sí, representan el 77% del valor del consumo. Los clase B, ¿cuánto representan? A ver. El 38%. El 38% corresponden a artículos clase B y generan el 18% del valor del consumo. Y los artículos clase C, ¿cuánto representan? Representan el 13%. El 13% de los artículos, que son clase C, ¿cierto?, no están generando el 5% del valor del consumo. Eso es lo que nos está diciendo esta tabla. Y coloquemos acá ahora el porcentaje del valor. Es exactamente, ¿cierto?, lo que calculamos en la tabla anterior. Entonces, para los artículos clase A, corresponde al 77%. Para los clase B, representan el 18%.
Y para la clase C, representan el 5%. Ahí está. Vamos a colocarlo como tablita, ¿cierto? Para que quede más ordenadito. Y con esta tabla resumen, ahora yo puedo construir el gráfico de Pareto. A ver si nos resulta. Entonces tomo la tabla que tenemos acá, me voy a insertar gráficos, los gráficos, insertar, inserto un gráfico, cualquier gráfico. ¿Cómo lo transforma ahora en un gráfico de Pareto? Si es lo que andamos buscando, ¿cierto? Me paro en el gráfico, botón derecho, y me coloco acá donde dice cambiar tipo de gráfico. Pincho acá, ¿cierto? Y me voy acá donde dice cuadro combinado, donde estoy parado con el mouse. Cuadro combinado. Y lo dejamos ahí. Entonces, ordenemos el gráfico para que, a ver si se nos parece a un gráfico de Pareto. El porcentaje de los elementos, quiero que sean mis líneas. Y el porcentaje del valor, quiero que sean mis columnas. Aceptar. Estoy ahí, ya se está pareciendo un poco más al gráfico de Pareto, ¿cierto? Y acá ahora podemos colocar análisis ABC, ¿cierto? Podemos colocarle etiqueta a los datos. Acá también, ¿cierto? Podemos colocarle etiqueta a los datos. Y también podemos, ¿cierto?, cambiar el valor. A ver, seleccionar datos. Acá. Voy a cambiarle el que está acá. Seleccionar datos. Y finalmente quiero que aparezca esto que está acá. Y ahí, ¿cierto?, ya se parece un poco más de lo que hice. Atrás. Se parece ya mucho más, ¿cierto?, a un gráfico de Pareto. Entonces acá les dejo esta experiencia práctica que créanme que les va a servir, ¿cierto?, para el futuro, ¿cierto? Y puedan ustedes, ¿cierto?, pues replicarlo, ¿cierto?, en su empresa, ¿cierto?, donde lo necesiten realizar. Voy a seguir compartiendo la pantalla, me voy a ir a la presentación. Y con esto ya estamos terminando ya la clase. Definimos entonces qué era, ¿cierto?, el inventario de ciclo. Definimos qué era el inventario en tránsito. Y también definimos a clasificar los productos en clase A, clase B y clase C, ¿cierto? Esta última parte, lo que vamos a aprender es cómo determinar el tamaño óptimo que yo tengo que pedir de producto, ¿ya? Y esto se conoce como cantidad económica de pedido, o EOQ, ¿ya? Así lo pueden encontrar en los libros. Entonces, ¿qué es la cantidad económica de pedido? Va a ser el tamaño del lote que permite minimizar los costos totales anuales por mantenimiento de inventario y hacer pedido. Y acá está lo que yo les contaba al principio, que tengo que definir la cantidad adecuada que minimice los costos totales. ¿Cuál va a ser esta cantidad? Va a ser la cantidad económica de pedido EOQ que me va a minimizar el
costo de mantenimiento de inventario y el costo de hacer pedidos. Esta cantidad económica de pedidos, conocida como EOQ, se basa en las siguientes suposiciones. Tiene 4 suposiciones. La primera, la tasa de demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Todavía no nos metemos con la incertidumbre, ¿ya? Todavía no sabemos, ¿cierto?, que existe una variabilidad en la demanda, sino que estamos en el modelo ideal donde yo conozco con certeza la demanda. Segundo, no existen restricciones para el tamaño del lote. Puedo pedir la cantidad que me arroje, ¿cierto?, lo que vamos a aprender a continuación. 3. Los dos únicos costos relevantes son el costo de mantenimiento de inventario y el costo fijo por lote, que también se conoce como el costo por hacer pedido o el costo de preparación. Y 4, el tiempo de espera es constante, también, ¿cierto? Lo conozco con certeza, no existe variabilidad, ¿cierto? Y la cantidad recibida es exactamente la que se pidió y las remesas llegan completas y no en parte. Esta es una gráfica clásica de un inventario. Fíjense cómo parte. Tengo una cantidad inicial Q, que está acá, se va agotando una tasa constante, ¿cierto? Y cuando llega al punto cero, hago un pedido, ¿cierto? Y recepciono el pedido. Transcurre el tiempo, ¿cierto? Llega un punto, pido y me abastezco. Cuando el tiempo que transcurre entre que yo hago un pedido y otro pedido, eso se conoce como un ciclo. Y el inventario promedio de ciclo va a ser, como dice, el promedio de la cantidad que yo pido. Inventario inicial, Q, más inventario final, 0, dividido 2 es el inventario promedio de ciclo. ¿Cómo hago el cálculo de la EOQ? El costo anual por mantenimiento de inventario va a ser igual al inventario de ciclo promedio, Q medios, por el costo de mantenimiento unitario. Acá está relacionado, Mateo, la información que nos faltaba para poder tomar la decisión. Si realmente me acomodaba subir a 350 o me mantengo en los 280. ¿Ya? Es porque no conocíamos el costo anual por mantenimiento del inventario. Segundo costo considerado es el costo anual por hacer pedidos. ¿Cómo se calcula el costo anual por hacer pedidos? Número de pedidos que hago al año por el costo fijo, que es el costo por hacer pedidos o de preparación. Y el costo total va a ser, obviamente, la suma del costo anual por mantenimiento de inventario más el costo anual por hacer pedidos. Acá tenemos la gráfica, ¿cierto?, de el costo anual por mantenimiento de inventario. A medida de que aumenta la cantidad, aumenta el costo por mantenimiento, ¿cierto? Es un costo directamente proporcional a la cantidad. La gráfica B que muestra acá es el costo anual por hacer pedidos. A medida de que yo hago más pedidos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el costo? Aumenta, ¿cierto? Es mayor costo. Por lo tanto, tengo que pedir, ¿cierto?, una cantidad menor para que el costo sea menor. Y la función de costo total va a corresponder a el costo que minimiza, ¿cierto?, la función de el costo anual por mantenimiento y el costo anual de ser pedido. Sería esta función de costo total. ¿Cuál va a ser la cantidad óptima que tengo que pedir? La que está, ¿cierto?, acá en la intersección del costo, que sería ese puntito que está acá. Esa es la cantidad óptima que tengo que pedir y minimice tanto el costo anual por mantenimiento de inventario como el costo anual por hacer pedidos. ¿Ya? Esta es la fórmula de costo. Inventario de ciclo, Q partido en 2 por H, y H corresponde a el costo de mantener una unidad de inventario durante un año, más el costo por hacer pedido, demanda partido en Q, eso me da el número de pedidos que voy a hacer al año, por S,
donde ese es el costo por hacer pedido o preparar un lote. Y la fórmula que vamos a utilizar para calcular la cantidad óptima de pedido, la EOQ, es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual por S dividido en H, ¿vale? Y el tiempo entre pedido va a ser el tiempo que me voy a demorar en hacer un pedido. Se conoce como TBO, tiempo entre pedido. EOQ dividido en la demanda, ¿vale? Ok. Con este ejercicio terminamos la clase del día de hoy. Dice lo siguiente. Un museo de historia natural abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. La baja rotación del inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Cada semana se venden 18 unidades y el proveedor cobra 60 pesos por unidad. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45 pesos. El costo anual por mantenimiento del inventario es igual a 25% del valor del comedero y el museo abre sus puertas 52 semanas al año. La gerencia seleccionó un tamaño de lote de 390 unidades para no tener que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia. Pregunta número 1. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Pregunta número 2. ¿Sería mejor un lote de 468 unidades? Pregunta número 3. ¿Cuál debería ser la cantidad óptima EOQ? Y pregunta número 4. ¿Con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Veamos. Primero, como sugerencia, ¿ya?, es que siempre identifiquen los datos que entrega el ejercicio. ¿Cuáles son los datos que tenemos actualmente? D, que es igual a la demanda semanal, nos dice que son 18 unidades por semana. La demanda anual, ¿cierto?, la tenemos que calcular, no está dada, pero tenemos datos para poder calcularla. Nos dicen que el museo abre 52 semanas al año y yo sé que la demanda semanal son 18 unidades a la semana. Por lo tanto, la demanda anual va a ser igual a 936 unidades al año. El costo del producto, nos decían, ¿cierto?, el proveedor nos cobra a nosotros 60 pesos la unidad. El costo fijo por hacer un pedido es de 45 pesos. Y el costo por mantenimiento, H, nos dicen que es el 25% del valor del comedero. Y sería igual a 15 pesos la unidad. Y tenemos un tamaño Q de 390 unidades. Entonces la primera pregunta que nos hacían era, ¿cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces calculo cuál es el costo, ¿cierto? Con la fórmula que tenemos acá. Q partido en 2, que es el inventario de ciclo por H, más D partido en Q por S, ¿cierto? Que es igual a el costo de hacer un pedido. 390 dividido 2 por 15, más 936 por 390, tanto, es igual a 3033. Ese es el costo anual de la política que está utilizando el museo. La segunda pregunta entonces que nos dicen es, ¿será mejor utilizar un tamaño de lote de 468 unidades? Entonces, para poder definir y de poder dar respuesta a eso, tengo que calcular el costo y lo comparo con la política actual. Si el costo es menor, probablemente va a ser un tamaño de lote mejor que el anterior. Pero si el costo es más alto, claramente esa política no es eficiente porque a la larga nos va a salir más caro. Entonces reemplazamos los datos que tenemos, ¿cierto?
y nos da que el costo total serían 3.600 pesos, 3.600 dólares. Si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, ¿es mejor? No, ¿cierto? No es mejor porque con 468 unidades aumenta el costo de 3.033 a 3.600. Profe, una duda ahí. ¿Sí, Patricio? Cuando usted puede volver al ejercicio anterior, que ya yo lo pienso así, obviamente va a subir porque entre más aumenta mi cantidad de lote, va a valer más caro mi costo. O hay un ejercicio que va a ser, entre aumente mi cantidad de lote, va a disminuir el costo. ¿Puede haber un ejercicio así? Puede ser siempre y cuando el S, que es el costo fijo por hacer un pedido, sea barato. Ah, Por ya, eso, profe. por eso no te puedo dar respuestas sí o no. Todo va a depender de los costos logísticos que incurramos en estos ejercicios. Bajo estos Ah, ya. costos, donde el costo por hacer un pedido es de 45 y el costo por mantenimiento es de 15, nos da esta arquitectura. Pero si los costos hubiesen sido muy distintos, probablemente este valor de 468 a lo mejor hubiese sido mejor que el anterior. Va a Claro. depender de el costo, ¿vale? Ya, profe. Por eso es Muchas gracias. importante Sí, sí. identificar cuáles son los distintos componentes del costo, ¿vale? En todo caso, Patricia, en la próxima clase vamos a seguir reforzando esto para que vayamos viendo todas estas alternativas que tú me comentas, ¿vale? Gracias, profe. Ahora viene la pregunta, la tercera pregunta. ¿Cuál debería ser entonces la cantidad óptima EOQ? Entonces, si aplicamos la fórmula EOQ, que nos dice 2 veces por la demanda anual por el costo de hacer un pedido sobre H, que es el costo de mantenimiento, la EOQ nos da un valor de 75 unidades. Está muy por debajo de lo que venía haciendo el museo, ¿cierto? Que era 390. Entonces ahí les dejo la tarea a ustedes que calculen cuál es el costo total si ahora utilizamos una cantidad económica de pedidos de 75 unidades. Debiese ser mucho menor a los costos anteriores porque esta cantidad de 75 es lo que nosotros debiésemos utilizar como cantidad óptima, ¿ya? Y luego dice, ¿con qué frecuencia serán los pedidos si se utiliza la EOQ? Que es lo que se conoce como tiempo entre pedidos, TBO, va a ser igual a la EOQ, 75 unidades, sobre la demanda anual, 936 unidades al año, por 12 meses al año. Eso me da un promedio de una vez al mes. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos dice de que el museo tiene que cambiar su política de pedidos, ¿ya? Su dimensionamiento del lote, y tendría que pedir, cada vez que requiera hacer un pedido, pedir de 75 unidades con una frecuencia de aproximadamente un pedido al mes. ¿Y por qué un pedido al mes? Por el costo fijo de hacer un pedido, ¿ya? Si ahora nosotros hacemos la gráfica del costo, nos vamos a dar cuenta de que acá está el costo total que minimiza y debiese estar cerca de los 1.200 pesos en comparación a las anteriores políticas que nos habían dado que eran 3.000 pesos y 3.600 pesos. Si ahora nosotros cambiamos el tamaño del lote a 75 unidades, el costo disminuye a 1.200 pesos aproximadamente. Ok. Bueno, fue un poco extensa la clase. Disculpen por haber pasarme un par de minutos, pero quería terminar de ver esta parte de los costos, ¿cierto? Que era súper importante. Y bueno, estoy atento a cualquier duda, consulta, comentarios. Profe, la próxima semana a reforzar lo que pasamos hoy, ¿cierto? La próxima semana, Diego, vamos a comenzar con los sistemas de revisión del inventario. Y cuando hablemos de los sistemas de revisión de inventario, vamos a reforzar lo que acabamos de ver ahora, el costo total y la cantidad económica de pedido.
Y la próxima semana ya vamos a ahora incorporar una segunda variable. ¿Y cuál es la variable que vamos a incorporar? La incertidumbre, la variabilidad. Porque lo que vimos actualmente es el modelo ideal, cuando yo conozco con certeza los datos. Pero ¿qué pasa cuando no conozco con certeza la demanda? Que es lo que pasa, ¿cierto?, en la realidad. Vamos a incorporar un nuevo concepto que es el inventario de seguridad del nivel de servicio. ¿Ya? Y obviamente vamos a reforzar lo que vimos en la clase de hoy, Diego. Vale, profe, gracias. Bien, Gracias, ¿algún profe. comentario? ¿Qué les pareció? ¿Está difícil la materia? ¿Está muy compleja? ¿Cómo lo ven? Hay que saber dominar la fórmula y conocer las variables que se aplican y ahí sale bastante sencillo. Ok. Te interrumpí, Patricio, justo cuando ibas a hablar. No sé, discúlpame. No, profe, no era ni una consulta. Vale. Bien, chiquillos, si no hay más dudas, consulta, dejamos la clase hasta acá entonces. Les voy a dejar la presentación en Educandus y les voy a dejar también, ¿cierto?, este video por si algún compañero de ustedes no se pudo conectar, ¿cierto? O quieren revisar en detalle algo que vimos en la clase de hoy. Revisen o hagan el ejercicio de hacer un análisis ABC, porque lo más probable es que venga algún taller la próxima semana donde le pida realizar un análisis ABC. Si siguen los pasos que vimos en la clase de hoy, no debiesen tener ningún problema. ¿Ya? Bien, cuídense mucho, un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Profe, el Excel, ¿existe la posibilidad de que suba el Excel? ¿Qué hizo? Yo se lo subo también, no hay problema. Vale, profe, gracias, hasta luego. Cuídense, que estén bien, un abrazo Chao, para cada uno de profe. ustedes, nos vemos. Chao. Igualmente, Gracias, que esté bien. profe. Chao, chao. Nos Chao. vemos.